ha ido cambiando con el tiempo, como les voy a mostrar ahora con el concepto de lo que es coinfección y COVID-19. Espero al terminar esta charla, pues que haya mayor claridad referente a si es pertinente o no el uso de antibióticos en todos los pacientes con COVID-19, y si lo es, definir qué antibiótico recibir, y si lo es, definir con qué variables medir la continuidad o no de este antibiótico. A manera de introducción, les voy a mostrar cómo va la pandemia al día de hoy. Esta es la página de la Universidad Johns Hopkins. A las 3:20 de la tarde de hoy, sabemos que contamos con más de 30 millones de casos a nivel mundial. Desafortunadamente, Colombia es el sexto país con mayor cantidad de casos. Nosotros tenemos al día de hoy 743.945 casos, y la mortalidad a nivel mundial ya se acerca a 1 millón de casos del total de 30 millones. Cuando pasamos a nuestra región, que es Cali, nos damos cuenta de que contamos hoy día en Cali con 58.700 casos, con una mortalidad de 2.000 casos, más o menos es el 2.5 a 3% de mortalidad en la ciudad de Cali para COVID-19. Pasando a otro tema epidemiológico importante, es definir a nivel mundial la tasa de fatalidad que está a la izquierda de ustedes. La tasa de fatalidad corresponde al porcentaje de mortalidad con base al total de casos positivos de COVID-19. Es triste para nosotros ver que el país con una tasa de mortalidad más alta se encuentra en Centroamérica, que es México, con una tasa de mortalidad cercana a un 12%. Está seguida por un vecino nuestro en el sur, que es Ecuador, que tiene una tasa de mortalidad cercana a un 8.5%. Y nosotros estamos ubicados más o menos en un noveno lugar, con una tasa de letalidad de un 3.2%. Esta es la tasa global de casos positivos, pero cuando nos vamos al lado derecho y queremos ver la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes de forma cruda, nos damos cuenta de que nuevamente nuestros vecinos encabezan esa variable a nivel mundial. Perú tiene una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes bastante alta, con 97 personas por 100.000 habitantes, seguido de Bolivia, que también está muy cerca a nosotros. Chile, aunque no lo creamos, tiene la tasa de mortalidad cuarta a nivel mundial por 100.000 habitantes, y nosotros como Colombia estamos igual que la otra gráfica, más o menos en el noveno lugar, con una tasa de mortalidad por 100.000 habitantes cercana a 47, indicando de que realmente nosotros hacemos parte importante de lo que es esta pandemia, tanto en el total de casos como en el dato de mortalidad por casos positivos, y también como el dato de mortalidad por 100.000 habitantes. Pero ¿de dónde salió el tema de antibióticos para virus respiratorios? Que parece bastante raro, ¿no? Darle antibióticos a un virus, si es pertinente o no, y pensar si hay sobreinfección. Pues cuando nos vamos a ver las guías que soportan este ítem, la guía del 2018 de la INSA de influenza, en el apartado 24 recomienda que todo paciente que llegue con un virus de influenza positivo y se presente con una enfermedad severa definida como una neumonía extensa, falla respiratoria, hipotensión o fiebre marcada, es recomendable adicionar manejo antibiótico con el de evidencia A2, pero en la letra chiquita también recomienda de que se le haga un seguimiento estrecho día a día de las variables inflamatorias, de que obviamente se tomen unos cultivos previo al inicio de antibiótico, y que en el día 3 definamos claramente si es pertinente para este paciente arrancar, continuar o descontinuar el manejo antibiótico. Cuando pasamos a la guía más reciente del 2019 de la INSA de neumonía adquirida en la comunidad, en su pregunta 14, reafirman lo mismo, diciendo de que en pacientes que tienen una neumonía adquirida en la comunidad acompañada de influenza, es recomendable dar en forma dirigida antibióticos, y después definir la pertinencia o no al día 3 de la continuidad o no de los mismos. Bajo estas dos guías americanas se planteó, cuando arrancó la pandemia, del inicio de antibióticos en estos pacientes. Ahora veamos cómo ha sido el comportamiento en los hermanos mayores de este virus, SARS-CoV-1, MERS-CoV y SARS-CoV-2, que estamos viendo actualmente, para ver si realmente el comportamiento de infecciones bacterianas sería similar o no con respecto a lo que es SARS-CoV-2. Pasamos a revisar lo que ha pasado con el hermano mayor, que es SARS-CoV-1. Es una publicación de Toronto con 117 pacientes. Y miremos aquí que a todos los pacientes con SARS-CoV-1 se les midieron antígenos para Chlamydophila pneumoniae, también para Mycoplasma pneumoniae. Nos damos cuenta de que el porcentaje de positividad es inclusive cercano a un 48% para el caso de Chlamydophila pneumoniae y cercano a un 13% para el caso de Mycoplasma pneumoniae.
indicando de que en el contexto de SARS-CoV-1 había un porcentaje bastante alto de coinfecciones, y cuando cruzamos las variables y vemos pacientes positivos con SARS-CoV-2 y nos vamos a mortalidad, nos damos cuenta de que una variable independiente de mortalidad en este estudio es que el paciente tenga SARS-CoV-1, perdón, y la presencia de Clamidiophila pneumoniae es un OR importante, pero tengamos en cuenta de que la variable atraviesa el 1, por lo cual pierde su validez estadística. Y lo más importante en este estudio también es mostrar de que la presencia de coinfección con Clamidiophila pneumoniae tiene un impacto importante en enfermedad severa y en mortalidad. Bajo esa premisa diríamos que el SARS-CoV-1 tiene un porcentaje alto de coinfecciones, y por qué no decir que también el SARS-CoV-2 pudiese tener un porcentaje alto de coinfecciones. Cuando nos vamos al caso de MERS, esta publicación que es del 2017, toma 330 pacientes con MERS y los compara con una población de 222 pacientes con no MERS, y vemos claramente que el porcentaje de pacientes que presentaban virus respiratorios era un 5%, que es un poco bajo, pero cuando nos vamos a buscar la presencia de coinfecciones por etiología bacteriana aumenta bastante, indicando de que la cantidad de patógenos positivos es cercana a un 18%, y a nivel global, y cuando miramos patógenos de sangre, es cercana a un 8%, indicando pues de que en MERS la coinfección puede llegar cercana a un 20%, y en el contexto de bacteriemia es un 8%. Entonces, con estos antecedentes históricos de los hermanos mayores, vamos a hacer un seguimiento histórico de estos 8 meses de lo que ha sido el consumo de antibióticos en COVID-19. Vamos a arrancar con el primer estudio que fue publicado en Lancet el 24 de enero con 41 pacientes, 13 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 28 pacientes en no UCI, y veamos de que, avalados con las guías pasadas y con los hermanos mayores, pues el total de pacientes, 100%, tanto en piso como en unidad de cuidado, tanto en UCI como en pacientes no UCI, todos recibieron en forma inequívoca antibióticos. 100% de pacientes que se diagnosticó en Wuhan a finales de diciembre, todos recibieron antibiótico. Y vamos a ir un poco más adelante en la publicación, en la siguiente publicación, que fue más o menos en febrero en Lancet. Miremos nuevamente lo mismo: 191 pacientes, 95% recibieron antibióticos. Y aquí empezamos a ver una cosa puntual, que no hay diferencia entre los que recibieron antibióticos que sobrevivieron con respecto a los que no sobrevivieron, 98% comparado con un 93%. A febrero seguíamos consumiendo bastante antibiótico. Cuando pasamos a la siguiente publicación, que tomó 100 pacientes también de China, ya empezó a bajar ese porcentaje. Esta es una publicación que fue en Lancet el 3 de marzo, y vemos que ya empezó a descender el uso excesivo de antibióticos en estos pacientes con un porcentaje del 71%. Y el siguiente estudio que fue publicado en JAMA en marzo muestra de que aún se consumía una alta tasa de antibióticos de 138 pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2. 64 pacientes recibieron quinolona, 25% recibieron beta-lactámico ceftriaxona y 18% recibieron acitromicina, indicando de que aún a marzo más de la mitad de los pacientes recibían antibióticos. Pasamos a esta publicación del New England Journal con un N mucho mayor, con 1.100 pacientes, que fue publicada en abril, ya vamos en abril, y vemos de que el consumo de antibióticos ya empieza a bajar un poco más. Del total de pacientes, de 1.099 pacientes, 58% recibieron manejo antibiótico, y aquí empezamos a ver una diferencia importante en esta población cuando dividen subgrupos de enfermedad severa contra enfermedad no severa, y vemos de que aquí, en el lado de enfermedad severa, 80% de los pacientes recibieron antibiótico contra enfermedad no severa, que fue un 53%. Y cuando vamos a ver el punto duro del estudio, que era mortalidad, nos damos cuenta de que los pacientes que fallecieron, 89% recibieron antibióticos, probablemente, obviamente porque eran los pacientes más severos comparativamente con el paciente que no falleció, que eran 56% de pacientes. Ya empezamos a ver de que la balanza se inclina hacia pacientes en unidad de cuidados intensivos con enfermedad severa. Ya viendo de que hay un consumo excesivo de antibióticos en COVID-19 hasta la fecha, ¿realmente todos esos pacientes necesitan antibióticos? ¿Realmente el porcentaje de coinfección en COVID-19 es alto o no? Pues vamos a ver los estudios que hay a la fecha. Y arrancamos con este estudio de Nueva York, que es un N bastante grande,
no, perdón, este es sí, es el de Nueva York, que tiene un N bastante grande de 5.700 pacientes. De los 5.700 pacientes en llama, a 2.000 pacientes, 1.990 le tomaron cultivos para el respiratorio, lo importante, y nos damos cuenta de que solo 42 pacientes, es decir, solo el 2.1% de pacientes de la Corte de Nueva York presentaron coinfecciones. Un porcentaje bastante bajo comparativamente con lo que les mostré ahora del consumo de antibióticos. Y cuando pasamos a Singapur, que es un N mucho más pequeño, pero fue publicado en marzo, ellos toman un total de 18 pacientes y ellos también hacen todo el testeo respectivo de PCR, cultivos y todo lo respectivo para aislamientos microbiológicos. Ellos son claros en que no hubo ningún aislamiento positivo tanto para virus respiratorios como para atípicos ni para etiologías bacterianas, indicando pues de que cada vez va a ser más bajo, cada vez se documenta que es muy bajo el consumo, la presencia de copatógenos en COVID-19. Este estudio también fue realizado, es uno de los que les mostré al principio, con 191 pacientes, y vemos de que del total de 191, 15%, 28 pacientes presentaron infección secundaria, pero miremos en cuál población se presentó esta infección secundaria. Veamos de que son en los pacientes que no sobrevivieron, que fueron 27, comparativamente con uno que sobrevivió, indicando nuevamente que si el paciente se infecta, es en pacientes críticos y es en los pacientes que no van a sobrevivir. La publicación de 100 pacientes que le mostré de Wuhan reporta algo muy similar, 99 pacientes, y realmente la coinfección es bastante baja, solamente hubo un paciente con el aislamiento bacteriano, llamativamente en este grupo se le dieron 4 pacientes, 2 con cándidas, 1 con criptococo y 1 con aspergillus. Y de estos pacientes, los que complicaron la unidad de cuidados intensivos, pues miren, los que presentaron shock séptico, 4% solamente, y neumonía asociada al ventilador, solamente un 1%. Este es el otro estudio que les quería mostrar, es el primero que salió de Wuhan. Miren que realmente del total de 41 pacientes, solamente un 10% presentó coinfección y solamente un 7% presentó un shock. O sea que realmente el N más alto de coinfección hasta ahora ha sido un 10% de lo que les he mostrado. Pero vámonos hacia otra parte. Les he mostrado mucho estudio de China, les mostré uno del grupo de Estados Unidos, vamos al Reino Unido. Y ellos hicieron un estudio que todavía no ha salido, está todavía en línea. Y ellos toman 836 pacientes con SARS-CoV-2 y lo comparan con 216 pacientes con influenza, y estas son las características de los pacientes, y realmente se pueden dar cuenta de que de 836 pacientes, el porcentaje de positividad es menor a un 7%, tanto para aislamientos en sangre, como para aislamientos en esputo, como para aislamiento del lavado broncoalveolar. Se les tomó también antígeno urinario, y vemos de que tanto se repite nuevamente lo que se dijo en China, lo que se confirmó en la parte de Estados Unidos, y en Reino Unido similar los datos, el porcentaje de coinfección es menor a un 10%. Aquí están los patógenos que se aislaron, los N, miremos que de 836 fueron muy bajos las cantidades de patógenos aislados. Los virus pues fueron Haemophilus influenza, los más importantes, y se dio por acá pues Staphylococcus coagulasa negativo, que no sabemos si fueron contaminantes. Y saltamos ahora a la población de España. Este estudio fue publicado por el grupo de la doctora García de Barcelona. Ellos tomaron un total de 989 pacientes, y vemos, y fijemos en esta columna, y vemos claramente que el porcentaje de coinfección es bastante bajo, 1.6% en sangre. Lo máximo que obtienen ellos es a nivel respiratorio con un 2.5%. Hasta aquí vamos de que la población con positividad de coinfección, tanto para China, tanto para Estados Unidos, como para Reino Unido y España, que son de pronto donde se enfocó inicialmente la pandemia, es bastante bajo. Donde más se ha reportado es un 10% en pacientes críticos y en pacientes que fallecen. Pero ahora vamos a ver qué pasa en la unidad de cuidados intensivos. Este estudio fue realizado con la sede de Milán. Cogieron pacientes con SDRA, y del total del 73% con SDRA, solamente un 12%
tenía neumonía bacteriana, o aquí sí hubo un porcentaje mucho más alto de bacteriemia, con un 37%, 27% de los pacientes tuvieron bacteriemia, indicando pues de que tenemos si el paciente se plantea uso de antibióticos, tenemos que enfocarnos en los pacientes críticos y sobre todo en los pacientes que desarrollan SDRA, con ello pensando de que probablemente las coinfecciones en COVID-19 no son tempranas, sino que más bien son tardías en el momento de la fase hiperinflamatoria de la enfermedad. Infecciones por hongos, aquí estuvo bastante alto, un 16.4% para 12 pacientes. Y ya hay una revisión sistemática del tema que está en línea, todavía no lo han publicado en la revista, del tema, coinfecciones en pacientes con COVID-19. Ellos tomaron una población bastante amplia, 3.834 pacientes, y nos damos cuenta de que solo un 7% del total de los pacientes hospitalizados presentaron coinfecciones, reafirmando nuevamente de que hay una baja proporción de pacientes con COVID-19 que presentan coinfección bacteriana, y ello, pues lo que hemos hablado hasta ahora, no soporta el uso rutinario de antibióticos en el manejo de infección confirmada por COVID-19. Entonces, a la fecha tenemos una claridad en todas las variables, tanto en un metaanálisis de que el consumo las coinfecciones en COVID-19 son bastante bajas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a poner antibióticos? ¿Será que nos vamos por la parte clínica o será que hay una variable paraclínica que nos puede orientar a quién le pongo o a quién no le pongo antibióticos? Y cuando vamos a comparar la parte clínica, aquí a la izquierda está SARS-CoV-2 y aquí está la presencia de neumonía, ya sea por atípicos o por neumococos, que es el más importante. Nos damos cuenta de que desde el punto de vista clínico es casi imposible discernir cuando un paciente presenta un SARS-CoV-2 o presenta una neumonía bacteriana. Entonces, la parte clínica no nos ayuda mucho porque las variables de clínica son similares en ambos grupos, y esto también está reflejado en esta publicación de China, donde ustedes pueden ver aquí todos los pacientes UCI, pacientes no UCI, y realmente las variables clínicas son casi iguales. La variable tos fue también muy similar, la variable fiebre fue similar tanto en pacientes UCI como en UCI. Entonces va a ser muy complicado que nosotros solamente con la parte clínica definamos si el paciente está sobreinfectado o tiene una coinfección. Dado que clínicamente no podemos discernir si el paciente está infectado y por lo tanto se beneficia de antibiótico, ¿qué otras variables podríamos emplear? Pues bueno, empecemos a revisar los paraclínicos realizados en los pacientes que demostré previamente, y una variable que cada vez toma más fuerza en el contexto de neumonía por SARS-CoV-2 y coinfección es la procalcitonina. Aquí ellos dividen la variable de procal en nanogramos mililitros en 0.1, en 0.1 a 0.25, y cuando está por encima de 0.25 la procalcitonina nos damos cuenta de que los pacientes que están en la unidad de cuidado intensivo con un 25%, comparativamente con 0 de los pacientes que no están en UCI, tienen una procal elevada por encima de 0.5, y recordemos que esa población que está en la UCI es la paciente que más se coinfecta comparativamente con los pacientes no UCI. Pasamos al otro estudio también de China y vemos el porcentaje de pacientes con una procal por encima de 0.5 y vemos de que hay un 6%, un dato muy parecido a lo que es coinfección de presencia de procalcitonina mayor a 0.5. Ese estudio también de China, nuevamente lo mismo, quiero mostrarles acá, aunque está un poco pequeño, pero les quiero mostrar que por encima de 0.5, pacientes UCI, 75% en ese estudio de pacientes tenían una procal mayor a 0.5 con respecto a un 21% de los pacientes no UCI con una P bastante significativa menor a 0.001, indicando de que si el paciente va para UCI, que es donde asumimos que hay más coinfecciones, y tiene una procal por encima de 0.5, yo tendría que empezar a pensar de que probablemente este paciente se beneficia de antibiótico empírico, obviamente siempre y cuando tomando previamente los cultivos y tomando los paneles respectivos para en 48 o 72 horas definir o no la continuidad de este antibiótico. Este estudio de 191 pacientes nuevamente reafirma lo que hemos hablado hasta ahora, pacientes que no sobrevivieron, un 25% tenían una procal por encima de 0.5, comparativamente con un 1% que presentó una procal mayor a 0.5, reafirmando nuevamente lo que hemos hablado hasta ahora de que una procal por encima de 0.5 se acerca mucho a lo que es un paciente crítico que no sobrevive y que probablemente esté asociado a una coinfección bacteriana.
Esta serie bastante grande de 1.100 pacientes, lo mismo, Procal mayor a 0.5, pacientes que no sobrevivieron, enfermedad severa contra enfermedad no severa, vemos que hay una diferencia importante. Enfermedad severa, 13% tuvo una Procal por encima de 0.5 contra enfermedad no severa, que fue solo 3.7%, y cuando nos vamos a variable de puntos duros de mortalidad, un 24% de la población que falleció tenía una Procal por encima de 0.5 con respecto al personal que sobrevivió, que tenía solamente un 4% por encima de 0.5. Esta es para mostrarles en qué momento probablemente el paciente se sobreinfecte y en qué momento el paciente se podría plantear de que tenga una coinfección. Esta publicación de Lancet pues es en el tiempo a que el paciente inicia su día número 1 de infección, y regularmente el paciente hace una SRA en la fase hiperinflamatoria al día 12, y cuando hay una infección secundaria regularmente es entre la segunda y tercera semana de estancia hospitalaria, porque inicialmente lo que recordemos que es una fase hiperinflamatoria donde realmente lo que prima allí es la replicación viral, y posterior a ello el paciente llega a UCI, hace una fase de fibrosis pulmonar, y allí sí que es complicado sacar a estos pacientes, y el porcentaje de coinfección ya es mucho más alto. Bueno, pero entonces, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué hay publicado hasta ahora con respecto a antibióticos en SARS-CoV-2? Y esta es la publicación de NIH, nos dice que en pacientes con enfermedad severa, traducido como pacientes con una saturación menor a un 94%, una PAFI menor a 300, una frecuencia respiratoria mayor a 30, o pacientes con infiltrados pulmonares mayor a un 50%, en esta población sí que sería importante pensar sobre infección bacteriana, y sí que sería importante el inicio empírico de manejo antibiótico, pero ellos son claros en que debemos reevaluar diariamente el paciente, mirar cómo van sus variables inflamatorias, cómo va el conto de PCR, el leucos, cómo va la fiebre, tomar los cultivos respectivos, y regularmente a las 72 horas, si le ha arrancado antibióticos a este paciente, debo definir si le continúo el antibiótico, por qué tiempo, o si suspendo el manejo antibiótico en un paciente crítico. La guía de sobrevida a la sepsis, de la campaña de sobrevida a la sepsis publicada en junio, ellos sugieren en pacientes con ventilación mecánica invasiva, sugieren el uso empírico de manejo antibiótico sobre el no uso de manejo antibiótico con una baja calidad de la evidencia, como tenemos claridad hasta la fecha. Nuevamente reafirmando de que debemos hacer un seguimiento diario del paciente cuando le pongo antibiótico, y reevalúo con base en los cultivos si el paciente continúa o no continúa con manejo antibiótico. ¿Qué dice las guías colombianas? Pues las guías colombianas recomiendan que todo paciente que llegue en enfermedad grave, SRA o severa, le hagamos hemocultivos, le hagamos la PCR, y aparte de la PCR le hagamos el panel respiratorio para los demás copatógenos, y a esos pacientes con enfermedad severa, luego previamente le tomo cultivos, le hago el panel respiratorio, le inicio en forma empírica el manejo antibiótico, basado en las guías institucionales, y a las 48 o 72 horas con el reporte de esto yo defino si el paciente continúa o no con manejo antibiótico. Como conclusiones, les he mostrado de que hay un uso excesivo de manejo antibiótico en pacientes con COVID-19, inclusive inicialmente fue hasta un 100%, ya bajó hasta un 70%. Sería importante tener nuestros datos y definir realmente la cantidad de uso de antibiótico en nuestra institución. El porcentaje de coinfecciones es bastante bajo, como les mostré. El grupo con mayor porcentaje de coinfecciones fue un 10%. La mayoría de infecciones se presentan en pacientes críticos, en unidad de cuidado intensivo. Es de utilidad tomar cultivos, hacer un panel respiratorio FilmArray con el que contamos en la institución, y yo creo que aunque en la guía de neumonía del 2019 no le hace mucha fuerza a la procalcitonia, en el contexto de SARS-CoV-2 creo que esta variable toma bastante importancia, y con una procal por encima de 0.5 sí que deberíamos tener en cuenta el uso empírico de manejo de antibióticos. El manejo antibiótico obviamente debe ser acordado a la epidemiología local, no es lo mismo que yo estar en una entidad, no sé, del sur del país o del norte del país, estar acá en el Valle del Cauca. Debe ser guiado por la la flora institucional y las guías nuestras. Y si yo he decidido iniciar manejo antibiótico en los pacientes, debo plantear una pronta desescalada para impactar realmente lo que es resistencia bacteriana. Hay que tener presente que ya los casos de COVID-19 no son un número más. Sí que lo hemos vivido esta semana, de que cada vez es gente conocida, familiares, vecinos,
Así que es muy importante que nos cuidemos, que el camino aún es largo. Ayer el otro día te les estuvo hablando de las vacunas y creo que todavía no van a llegar a nuestro país y solamente contamos con el uso de esteroides. Dado de que la pelea aún todavía está muy dura y más con la presión social que tenemos detrás de nosotros. Eso es lo que les quería presentar referente a lo que es coinfección. No sé si tengan alguna duda o algo para aportar, estoy atento. Muchas gracias al doctor Guerra. Sí, vamos a empezar con las preguntas. Doctor Guerra, las voy a leer. ¿Tiene alguna utilidad el tacar de tórax, la caracterización del parénquima pulmonar en COVID-19 al ingreso a los servicios médicos para definir inicio de antibiótico independiente de la procalcitonina? Yo creo que el tacar de tórax es muy útil para definir compromiso de la enfermedad. Y si hay un compromiso, como les mostré en la guía de sobrevivir a la sepsis, si hay un compromiso mayor a un 50% del parénquima pulmonar, yo podría sugerir inicio de manejo empírico de antibióticos en ese contexto. El doctor Alexander Ramos de Proa pregunta, doctor Guerra, ¿qué recomendaciones para el inicio de antifúngico podrían tenerse en cuenta en estos pacientes? Bueno, no lo toqué por cuestión del tiempo, pero realmente la cantidad de infecciones fúngicas es bastante baja. El mayor porcentaje fue publicado en Lancet hace 2 meses, sobre todo en aspergilosis, llegó hasta un 4%, pero yo creo que inicialmente no deberíamos plantear en hongo. Yo creo que más adelante, todo es contexto del paciente, ¿no? Yo creo que un paciente que, por ejemplo, lleve 15 días en la unidad de cuidado intensivo, no arranca, lo tenemos con un antibiótico de amplio espectro, a pesar de estar con un antibiótico de amplio espectro, el paciente no responde, está invadido, tiene nutrición enteral, tiene un score para cándida alto, en esos pacientes sí que pensaría en iniciar manejo antibiótico, pero creo que de entrada no sería una opción a tener en cuenta. Pregunta Luis Miguel Osorio, residente de medicina interna, de paciente con COVID-19 y coinfección con influenza, ¿recomienda cubrirlo con antibiótico? Sí, no, antibiótico no. La guía es clara en que la guía de la CIN cuando arrancó sugirió a todos los pacientes hacerle panel de influenza y esa pregunta es importante con respecto a que si el paciente tiene coinfección con influenza, sí que hay que darle oseltamivir. Y la otra cosa importante de esa pregunta es que lo ideal en el contexto de un paciente que yo lo voy a someter, que está con soporte de oxígeno y traducido en soporte de oxígeno, va a ser llevado a esteroides. Teóricamente ese paciente requeriría un panel, una prueba rápida para influenza, dado de que si el paciente tiene influenza positivo estaría contraindicado por mayor riesgo de mortalidad el uso de esteroides. La doctora Lina Osorio, internista. Buenas tardes, doctor Guerra. El uso de corticoides sistémicos que hace parte del esquema de inmunomodulación, ¿cómo impacta la mortalidad de paciente con sepsis severa? Pues mira, Lina, gracias por la pregunta. Yo creo que el uso de esteroides son dos ramas diferentes. Usar esteroides en el contexto de sepsis severa o shock séptico, ustedes manejan mejor que nosotros, sería en el contexto de un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos, que ustedes han sometido a norepinefrina, luego pasa a vasopresina y luego le dan manejo con esteroides a una dosis de hidrocortisona de 250 cada 6. Creo que esa es la dosis. Allí sí que hay un impacto en la mortalidad de los pacientes. Y la otra rama que creo que por ahí va tu pregunta es el uso de esteroides en COVID-19 y realmente ha sido el único medicamento que ha impactado en mortalidad, pero solo en pacientes que tienen soporte de oxígeno y luego el día 7. En pacientes que no tienen soporte de oxígeno, inclusive en el estudio de recovery, hubo mayor riesgo de mortalidad. Entonces yo creo que el esteroide tiene cabida en el contexto del día 8, en el que se descarta influenza y en el paciente que tiene soporte de oxígeno.